Hola amigos de la República, hoy estamos con Ramón Pajuelo, él es historiador y antropólogo y sobre todo investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a conversar con él un poco sobre lo que está ocurriendo en el Perú. Su lectura puede resultar bastante interesante para quienes nos escuchen y lean la entrevista. Ramón, bienvenido a la República, muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto, Enrique. Muchas gracias a ustedes. No, el gusto es de nosotros, por cierto. Ah, Quiero empezar eh, por un tema más bien general, después podemos entrar quizás a algunas especificidades, ¿no? Pero no es ningún secreto para nadie que lo que se está viviendo en estos momentos es como un malestar general, ¿no? Uno revisa encuestas, las serias, por supuesto, y lo que ve es un rechazo, y quizás me quedo un poco corto con la palabra rechazo, ¿no? Repudio posiblemente de la gente hacia el Congreso, eh, un poco menos, pero porcentajes bastante importantes también hacia el Ejecutivo, crisis económica, una situación bastante complicada. Ah, pero cuando uno ve las movilizaciones, la protesta ciudadana, etcétera, eh, uno siente también que como que las banderas son distintas, ¿correcto? Que cada quien tiene su propia reivindicación. Am, y no sé si eso esté finalmente perjudicando a una movilización ciudadana más amplia, que es lo que mucha gente esperaría en circunstancias así. Quería empezar por este tema y escuchar su reflexión, Ramón. ¿Qué me diría? Creo que hay una tercera palabra que puede ayudarnos, que es la palabra hartazgo. Mm, Hay un hartazgo ciudadano que es resultado de una serie de decepciones acumuladas, decepciones con la gestión política, decepciones con la marcha socioeconómica de las cosas, con el tipo de desarrollo que no asegura integración e igualdad en los beneficios para todos. Entonces hemos llegado a una situación de hartazgo generalizado, hartazgo que expresa un tremendo descontento con el conjunto de la clase política. Es una crisis de representación muy fuerte la que hay en el país. Y en momentos de crisis de representación, uno de los resultados es siempre la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas salgan a las calles a protestar. mm, Eso hemos visto en el Perú. De hecho, en el contexto de lo de Merino, lo que vimos fue eso. Y luego hemos visto un aluvión de protestas inéditas en las últimas décadas en el Perú desde el 7 de diciembre del año pasado, en el tránsito del gobierno de Castillo al actual de Dina Boluarte. Las de Estas Ayacucho, protestas las son de Huancabilc, protestas, etcétera. Ajá. así es, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Madre de Dios, en Juliaca. general, las regiones del sur andino, ha habido Ujú. una fuerte concentración de las protestas en el sur andino y no es casual, ¿no es cierto? Habría que discutir más eso. Pero estas protestas, y en relación a la pregunta que hacías, no tienen un ritmo único, dependen de circunstancias que son regionales y subregionales y de procesos históricos que se van acumulando y que generan escenarios posibles de protesta y de movilización. Pero en general en el Perú tenemos un deterioro de las formas de representación muy fuertes. No existen estructuras de organización, de representación estables que permitan formas de movilización ciudadana también estables. Sindicatos, partidos, un poco para que la gente entienda, ¿no? Me imagino Así que se es. está refiriendo a ese tipo de organizaciones, ¿correcto? Sindicatos, partidos, las propias organizaciones sociales están Ujú. también muy deterioradas, ¿no es cierto? Y entonces, en ese contexto, a pesar de esa fuerte crisis, hemos vivido el momento de movilización más importante en las últimas décadas en el Perú. Ujú. Ahora, usted me dijo que habría que analizar por qué el surandino y me dijo una frase que es, no es casual. ¿Por qué diría que no es casual? Porque creo que regiones como el sur andino, y pienso en el gran sur andino, ¿cierto? El conjunto de regiones del sur y del centro, inclusive, son regiones históricas que tienen una relación que en cierta medida es de distancia con el resto del país y específicamente con Lima. Una de las novedades de este ciclo de movilizaciones que estamos viviendo en el contexto de la crisis política actual es el surgimiento de una clara brecha territorial. En el Perú, electoralmente, y no solo electoralmente, sino ahora en las protestas, en las calles, lo que vemos
es la manifestación de una brecha territorial muy fuerte entre regiones más acomodadas y beneficiadas por el orden que funciona en el país desde los años 90, un modelo de desarrollo neoliberal, ¿no es cierto?, Ujú, de libre mercado salvaje, en mi opinión, y ujú. otras regiones que también se ven beneficiadas por él, pero en las cuales se generan más fuertemente sensaciones de exclusión, sensaciones de abandono y un distanciamiento respecto al funcionamiento centralizado del poder en el país. Y esto se revela en términos electorales. Y hubo una clara voluntad de respaldo a la elección del presidente Castillo en las elecciones de 2021, justamente en estas regiones. Por eso decía que no es casual que se acumulan razones históricas de largo plazo, razones políticas de más cercano plazo y condiciones socioeconómicas que permiten que en las regiones se activen las protestas. Hay otros analistas que sugieren también que luego de la pandemia y luego de los muertos en las protestas recientes, de estas de las que hemos estado hablando, el Perú entró en una especie de desarticulación y desmovilización. ¿Usted suscribe esta hipótesis, esta lectura? Creo que la crisis política y el tipo de conflicto al cual hemos acabado llegando en el Perú, incluyendo el asesinato impune de ciudadanos, Mm, es resultado de un proceso de descomposición de la representación política y de una creciente deriva autoritaria de la gestión del poder en el Perú. Entonces, es resultado y a su vez lo agrava. En este contexto, las protestas son una llamada de atención al conjunto de la clase política y que apuntan al centro del asunto, que es el modo de funcionamiento del Estado, de la política y de la democracia que tenemos. El caso que muestra bien esto es Puno. Puno es un lugar donde, sobre todo en la zona sur, en la zona aymara, queda muy claro que las costuras entre Estado y sociedad están muy fragmentadas y hay una forma de soberanía comunal indígena representada en el poder de los tenientes gobernadores, que proviene de otro lado de la experiencia histórica de esos pueblos, que ahora aparece como un elemento clave de la protesta y la movilización, y que apareció antes. Recordemos la muerte del alcalde de Ilave el año 2004, usted escribió un donde libro al estos respecto, tenientes además, me parece, ¿no? gobernadores, sí, claro, en ese momento estos tenientes gobernadores sostuvieron el orden político en inexistencia de un alcalde durante 6 meses y en una capital de provincia que estaba tomada por los militares. Pero Mm, el orden estuvo en manos de otra forma de autoridad, en este caso étnica, que ujú. proviene de las autoridades comunales. Ok, ya tenemos un poco el diagnóstico de lo que está pasando. Ah, desde su experiencia académica y de otros casos que quizás haya podido analizar o ver, ¿existe la posibilidad de que las movilizaciones vuelvan a tener la fuerza que tuvieron, por ejemplo, meses antes? ¿O esto va a depender de otros factores? Qué me Creo que sí respondería? existe. Creo que depende de factores locales, internos, a los espacios en los cuales se desarrollan las movilizaciones y de factores contextuales, que Entiendo. muchas veces actúan como movilizadores o facilitadores, ¿no es cierto?, de las protestas. En el conjunto del contexto de crisis política, además del país, lo que tenemos en el país no es solo un escenario de movilizaciones, sino un momento de crisis política muy grave en el cual temo que estamos llegando a tocar fondo y una crisis política nacional que se inscribe en un escenario global, internacional, sacudido por una serie de novedades, ¿no es cierto? Mm. Muchas de ellas muy riesgosas, nuevos tipos de conflictos, de guerras, de enfrentamientos, de distribución de los territorios geopolíticamente en el mundo. Lo acabamos de ver con la situación de Nagorno-Karabaj en el Cáucaso, que es una Ah, zona sí, grave. Y claro. bueno, en ese contexto, América Latina es un lugar en el cual también se ven procesos de cambio muy fuertes que incluyen un deterioro de la democracia, Y la, un deterioro de los tejidos sociales y con la una irrupción, avanzada de sentidos autoritarios y de derecha, ¿no es cierto?, extrema, a eso iba también de con izquierdas extremas. a eso iba con la aparición de liderazgos políticos extremistas, ¿no? Cuando usted me dice tocar fondo, le pediría un poquito más de precisión. ¿A qué se refiere exactamente con que estamos tocando fondo en la crisis, Ramón? Me refiero a que hay un diseño de Estado y de sociedad que ha funcionado en el país durante las últimas décadas y que ya no va a funcionar más. El Perú
tuvo desde el siglo XX varios momentos de avanzada modernizadora, con Mm, modelos políticos que funcionaron en sus momentos. El leguismo fue eso, claro, el tal cual. velasquismo fue eso, El el neoliberalismo de fujimorismo los fue eso. noventas, claro, fue lo último quizás, ¿no? Así es. Regímenes políticos vinculados a transformaciones sociales y económicas muy fuertes que cambiaron el rostro del país, y eso es lo que tuvimos en los noventas con el fujimorismo, después de una encrucijada que vinculó crisis económica y violencia muy fuertes. Ajá. El régimen construido como resultado de eso funcionó incluso después de la transición democrática de inicios del presente siglo, pero ya mostró visos de agotamiento. Entonces, la representación política construida en relación a un régimen de acumulación, de producción y de desarrollo, que es, en mi opinión, neoliberal y de mercado salvaje, eso está mostrando sus límites. Necesitamos ir a procesos de democratización y de transformación política profundos en el país, que logren recuperar un encuentro entre la gente y sus representantes, entre la política y la sociedad, entre el Estado y la sociedad, y que expresen un proyecto de país que en este momento lamentablemente lo vemos licuado. No hay en el Perú referentes comunes y entonces las protestas expresan justamente estas brechas, estas fracturas, estas diferencias tan grandes, incluyendo formas de discriminación, de desigualdad, de racismo, de ninguneo tan fuertes entre peruanos y peruanas, e incluso el límite de irrespetar la vida de los ciudadanos por parte de quien debía cuidarlos, que es el propio Estado. Y tampoco hay líderes, ¿no? Porque yo me imagino que también una de las razones que explican un poco lo que estamos conversando ahora es la ausencia precisamente de líderes políticos que puedan aglutinar a la gente, no digo detrás suyo, pero por lo menos ser una especie de guía frente a la situación, ¿no? Así es, y los liderazgos son indispensables en toda democracia, en todo régimen de representación política. Mm. Entonces, no tenemos líderes, tenemos una sociedad muy deteriorada, donde han regresado niveles de pobreza que no teníamos hace décadas. Tenemos un 30% promedio de pobreza ahora, con niveles incluso de abandono de la condición de nutrición de los niños que se ve en niveles escandalosos, ¿no es cierto?, de falta de acceso a nutrientes o la cuestión de la anemia. Y tenemos además una sociedad en la cual hay una amenaza en relación a la seguridad. Esto de los asaltos de todos los días, las bandas criminales, Es una de una las cosas que más le economía que preocupa a la gente, claro. así es, una economía que funciona en gran medida bajo formas de asedio y de chantaje, ¿no es cierto? Y de extorsión. Entonces, a eso me refiero cuando digo que estamos tocando límites. En este Mm. contexto, quienes debían tener una voz para poder indicar a la gente posibilidades hacia adelante, o sea, proyectos de futuro, son justamente los líderes políticos. Que no Pero están, los que tenemos no no, están en eso. no dan la En lo talla que en están realidad, en ¿no? seguir alimentando sus bolsillos y sus intereses menudos y pequeños, dejando de mirar al país que dicen representar. Y entonces esto incrementa la sensación de abandono, de desconfianza y de deterioro de la representación política y ese hartazgo de la gente del cual hablábamos al inicio. Usted me ha dicho que estamos en una deriva autoritaria. Eh, ¿Qué características le atribuye usted a esta, cómo le llamaría? ¿Coalición autoritaria? ¿Régimen autoritario? ¿Qué diría que es lo que tenemos un poco al frente en estos momentos los peruanos, Ramón? La existencia de un régimen civil que está sustentado en una serie de pactos o alianzas, esto que se ha llamado coalición autoritaria, y que es un régimen civil que, sin embargo, claramente no responde al horizonte de una elección democrática. Responde más bien a la necesidad de ese pacto para poder sostener los intereses que cada uno de los miembros de este pacto tiene y que son intereses muy particulares, que son intereses que no responden a las necesidades del país. Para empezar, el interés del Ejecutivo en este momento es el de sobrevivir y Mm, como sea tratar de llegar al 2026, aun cuando gran parte de la población quisiera que se vaya mañana, mm. que es lo que hay en el Perú. El Congreso, igual. Varios partidos y otros actores políticos, igual. Los empresarios recién empiezan a abrir
un ojo en relación al estancamiento económico que hay en el país, pero Ahora sí se hasta hace preocupan por pocas el tema de la semanas, economía, pero hasta así hace unas es. semanas en realidad miraban la cosa de costado, ¿no? Así es, por el tema de la economía, del petróleo, de Petroperú, de los proyectos mineros, el retroceso de la inversión, etcétera. Cosas importantes, sin duda, de discutir en una perspectiva democrática, pero que a ellos les sigue interesando solo en la medida que los beneficia en términos particulares. O que los Y bueno, de perjudican, otros ¿no? actores Mm. igual. Entonces estamos en un momento en el cual existe una coalición de distintos actores que abona a la instalación en el Perú de un tipo de régimen autoritario que me parece es un régimen nuevo en términos del tipo de autoritarismo que es a nivel internacional, ¿no? El ¿Nuevo Perú en qué está sentido? entregando, se trata de un régimen autoritario con un nuevo cariz, con nuevos elementos. No es una dictadura abierta, es Correcto. un régimen civil, pero en el cual lo que tenemos no es el funcionamiento de una democracia electa en las urnas, y tenemos una presidenta que en realidad no tiene la voz cantante en la gestión del gobierno. Me temo que esta recae en gran medida en la presidencia del Consejo de Ministros y en la relación de la PCM con el Congreso y las Mm. Fuerzas Armadas. Entonces, lo que tenemos es un régimen más interesado además en sobrevivir como sea y en buscar formas de legitimidad, y que reproduce una lógica de mano dura, autoritaria, eh, y en ese sentido se trata de un nuevo tipo de autoritarismo, lo que estamos viendo en el Perú. No sé Ah, si seguirá hacia adelante, cuánto durará, eso es pero es un imposible nuevo saberlo. régimen autoritario. Habría que bautizarlo, ¿no? Y solo para terminar, efectivamente, las personas, los analistas distintos suelen hablar de esta coalición autoritaria, pero yo veo que no se hace una distinción que a mí me parece fundamental y que usted te está mencionando, y es que, claro, puede ser una coalición, pero no es una coalición en igualdad de condiciones, porque lo que uno ve, ah, por distintos detalles, ¿no? Es que en realidad es un poder subordinado a otro. Sí, en coalición, pero claramente hay un ejecutivo subordinado a lo que el Congreso dictamina, ¿no? Por lo menos esa es mi percepción. No sé usted qué piensa. Una coalición pegada con babas, con distintos actores que a donde apuntan es acumular mayor poder, Mm. y en la cual en este momento es el Congreso, y una subcoalición al interior del Congreso de derecha y conservadora que ha agrupado a la izquierda radical en el Perú, tampoco democrática, por cierto, y que está permitiendo que esto continúe. Pero insisto que es una coalición pegada con babas. Me parece que en cualquier momento en que el contexto comience a cambiar, el fujimorismo, por ejemplo, puede tratar de distanciarse del gobierno del régimen de Es Boluarte posible, para sí. intentar legitimarse frente a la gente. Y en O las a su elecciones que vez, vengan, ¿no? así es, surgir fricciones y conflictos que están allí puestos entre los distintos actores. Entonces se trata de una coalición de intereses inmediatos y particulares, y por eso es una coalición muy débil. No Ujú. tenemos más bien un proyecto de país o simplemente objetivos de gobierno claros del régimen de Boluarte. A este régimen lo único que le interesa es sobrevivir de cualquier manera para tratar de salvar su impunidad, que es la que ha logrado imponer en este año, ¿no es cierto? Y lamentablemente por el momento tampoco tenemos una oposición organizada. Hay que aprender también a hacer oposición, ¿no? Creo que las experiencias de los 90 o de otros países también podrían dar algunas luces de cómo una oposición se puede organizar frente a desafíos como los que enfrentamos en estos momentos. Ramón, ha sido Así muy es. interesante la conversación con la República. Le agradezco muchísimo sus reflexiones. Creo que quienes vayan a ver el video y lean la entrevista van a estar bastante satisfechos. Le agradezco de nuevo la deferencia. Muchas gracias. A ti, Enrique, muchas gracias. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.